El proyecto de ley de 40 horas avanzó a la sala del Senado tras ser aprobado de forma unánime en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. De esta manera, la iniciativa será votada el próximo martes 21 de marzo en sala, lo que será un paso clave para hacer realidad dicho proyecto. Vamos a profundizar en este tema, los impactos que podría tener este cambio en el horario laboral durante la semana. Para eso estamos con el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, Corapime, Héctor Sandoval. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Hola Nicolás, un gusto, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la opinión que tiene Corapime sobre este proyecto de 40 horas que avanza y avanza con bastante ahínco, hay que decirlo? Bueno, nos ha sorprendido con la rapidez que ha avanzado este proyecto, que entró por el Senado, ya pasó la Comisión de Hacienda. Nosotros como PYME tenemos mucho que decir a este respecto. No es fácil adecuar las jornadas cuando se ha trabajado con las jornadas normales hasta el día de hoy con 45 horas. Por lo tanto, aquí tenemos que ver muy bien en la Cámara de Diputados cómo se van haciendo adecuaciones para que efectivamente se permita poder trabajar con este nuevo horario. Esencialmente en la distribución de la jornada. No nos olvidemos que cuando hay pocos trabajadores, la PYME no le es fácil hacer esta adecuación, esencialmente cuando se atiende público y el trabajo es presencial, que no es posible disminuirlo, porque los horarios de funcionamiento del comercio son bastante extendidos. Claro, ahí se tienen que aplicar turnos, por ejemplo. Claro, entonces eso es un tema complejo. Nosotros hemos hecho nuestros planteamientos. Aquí tiene que haber una gradualidad importante. También ¿Que la considera el proyecto? Considera que es un tema que hay que afinar un poco más. ¿En términos del tiempo en ese sentido? ¿En términos del tiempo en que se vaya aplicando y llegando a los 40? Y también tener flexibilidad de tal manera de poder promediar las jornadas, porque seguramente en algunos días la jornada podrá ser un poco más corta, en otras un poco más larga, pero también esto tiene que tener un periodo más extendido. Si miramos el fin de año, todo el mundo quiere trabajar los fines de semana, claro. o los meses enero y febrero. Obviamente la presencialidad no es tan importante, por lo tanto cada uno de esos detalles hay que tomarlo en consideración y no poder promediarla solo en un mes, a lo mejor en 2 meses, en 3 meses, porque cuando hay una bolsa de horas, también hoy día los trabajadores en los fines de semana hay que pagarle un sobrecargo en su remuneración, pero cuando tenemos una bolsa, porque dejó de trabajar algunos días de la semana, va a ser una complejidad hacerlo trabajar el fin de semana, claro, devolviendo las horas que no trabajó en la semana. Ahora, eso es cuando se cumple el tema de las horas extras, porque hay muchísimos casos que uno sabe, que le cuentan y que también están evidenciados por las denuncias de la Dirección del Trabajo o denuncias a otro organismo, de que no se cumple con eso, y eso es finalmente lo que también se busca con este proyecto de ley. Cuando se dice, bueno, yo no trabajo 45 horas a la semana, yo llego a trabajar más de 50, 55, y ese es un tema también que aborda. Bueno, pero eso está considerado en la legislación actual, se pueden trabajar hasta 2 horas, está el precio. Pero esa va a ser una complicación cuando tengamos acumuladas horas pendientes y que las tienen que devolver, y seguramente ahí va a haber una complicación porque el trabajador legítimamente va a querer que le paguen un delta porque está trabajando un fin de semana. Más que apuntar, por ejemplo, esos días para eventuales vacaciones, digamos, que también tiene un costo para la PYME, ya estamos hablando de la PYME. También. Entonces, no es fácil llegar a implementar una política de esta naturaleza, un tema que hay que adecuarlo en el tiempo. Sí. Pero es bien inevitable, ¿no? Porque de hecho cuando se hizo el paso, ya hace varios años, gobierno de Ricardo Lagos, el paso a las 45 horas, también evidentemente fue una discusión donde se dio a distinto nivel y escala. Ahora uno nota que hay una mirada bastante transversal, puede que la pandemia también haya tenido algo que ver en eso, en términos de la posibilidad de reducir la jornada horaria,
del sistema 4x3, de llegar a estas 40 horas, pensando que hay estudios que obviamente aquí no hay que pensar en general, pero que hablan de que se trabajaría hasta 41 horas actualmente. Eso a nivel promedio, evidentemente, porque aquí se ve las mínimas y las máximas. Mire, las reglas planas son complicadas, Sí. porque cuando estamos en producción, obviamente podemos adecuar la jornada y el tamaño de la empresa también tiene que ver. La complicación es de las pymes. El sector, por supuesto, por la también. cantidad de personal que tienen, que no es fácil reemplazarlo. Y también cuando hay actividades que son presenciales y que dependen mucho de la presencia o no presencia del trabajador. Por eso que Usted mencionaba el comercio, por ejemplo. El comercio, por ejemplo, o cuando la industria es pequeña. O sea, no es fácil adecuarse. Nosotros esperamos que esto no signifique cesantía. Nosotros esperamos que esto no signifique más complicaciones económicas que las que tiene hoy día el área de las pymes y que efectivamente se pueda materializar. Porque si pensáramos solo en una medida como la de 40 horas, pero tenemos el alza del sueldo mínimo, tenemos una reforma previsional, tenemos una gratificación garantizada. Que considera compensaciones o ayuda a las pymes. Sí, pero... Proyecto de reforma previsional, por ejemplo, también en la situación de 40 horas. O sea, No, la reforma previsional no trae ayuda. Perdón, en lo del ingreso mínimo garantizado. Bueno, pero antes existía también ayuda cuando teníamos el otro sistema, digamos. Bueno, yo creo que las pymes es una particularidad y que debe ser bien escuchada, porque cuando miramos las cosas macro parece muy sencillo, pero cuando vamos al detalle, bueno, tenemos un ejemplo hoy día. El diablo está en los detalles, dice. Claro, y tenemos el ejemplo de la reforma tributaria, que finalmente se creyó que avanzaba mucho, pero hubo que poner los puntos de vista y esperamos también que nos inviten a conversar. Porque... Héctor, aprovecho que lo pone ahí en la mesa, porque ha habido todo un debate con respecto a un sector que dice, bueno, aquí se perjudicó a las pymes porque la reforma tributaria consideraba una ayuda para ellos en términos del impuesto que tienen que pagar, y otro sector que dice, no, pues aquí los más perjudicados eran las pymes. A juicio de Corapyme, ¿era positivo o negativo la reforma tributaria, ya que lo pone en la mesa? Si nosotros miramos la realidad, las pymes pagan un 7,1 porque piden devolución. Sí. Hoy día esta reforma nos llevaba derechamente al 10% y nos pasaba después al 13%, al 20% y al 25%. Entonces se dice hoy día que pasaríamos directo al 25% y eso no es así. Porque si estamos dentro del régimen PYME, eso no es así. Si nos van a pasar a la regla general, obviamente. Por eso que es importante el diálogo. Ya. Por eso que es importante hablar las cosas también por la verdad. Eso sumo también el tema de 40 horas, que está muy ligado a lo que usted estaba comentando. Claro, tiene que ver con eso porque son muchas cosas. Y no nos tenemos que olvidar que en época de la pandemia las pymes tuvieron que declarar las cotizaciones previsionales para que los trabajadores pudiesen cobrar el AFC, que es el seguro de cesantía. Y ellos aún tienen esa deuda y no la pueden pagar porque las multas, intereses y las empresas de cobranza han multiplicado la deuda por 20. Entonces, hoy día el gobierno debe preocuparse cómo efectivamente pagamos el capital y no las multas, intereses y la empresa de cobranza. Porque si no es así, la pyme no puede entrar al mercado público, no puede tener créditos, o sea, está amarrado de mano. Entonces, cuando aumentan las obligaciones, también tendrá que haber una ayuda para solucionar la mochila que tiene en su espalda. Ahora, aquí los tamaños son importantes, las escalas, pero por sobre todo la mirada que se tiene desde el punto de vista. Hemos hablado de 40 horas, de reformas estructurales como la tributaria, la previsional. En ese sentido, ¿usted nota diálogo de las pymes con el gobierno, específicamente con el Ministerio de Economía, que es el puente acá? Y más allá del diálogo, porque siempre puede haber una conversación, si sus puntos son escuchados y se han reflejado en este tema. 40 horas, por ejemplo, lo vimos todo el año pasado. No todo el año pasado, pero gran parte ha sido discutido en el Congreso. De hecho, viene desde antes, con mociones parlamentarias. En su minuto, la diputada Camila Vallejo. Reforma tributaria, que finalmente tiene el revés en la Cámara de Diputados. Reforma previsional, que está ahí con una mesa técnica. ¿Se está escuchando a las pymes? Yo creo que nunca había habido tanto diálogo. Pero todo lo que se plantea no es parte de los proyectos finalmente.
Claro, porque conversar, perfecto, pero en lo que uno converse también se permee. Mucha conversación y poca acción. Nada de eso es parte de los proyectos. ¿Eso es juicio usted? Eso es. Y a diferencia, por ejemplo, del gran empresariado, siempre se hace ellos son más escuchados. Ya lo recibieron hace un par de días. A nosotros todavía no nos invitan a conversar. Yo creo que el gobierno tendrá que analizar, y algunos partidos ya lo están diciendo, que hay que revisar el programa. Porque una cosa es un programa... El Partido Socialista dice eso. Claro, bueno, una cosa es lo que dice el programa y otra cosa es la realidad que tiene el país y las situaciones que está viviendo. Entonces, todos estos diálogos han sido para legitimar una decisión que ya se traía tomada. Y el gobierno no ha cambiado un ápice de lo que era su programa de gobierno. Yo creo que así no es mucho lo que vamos a poder avanzar. Ahora, si volvemos, por ejemplo, a la reforma tributaria, va a tener que cambiar. Ya lo confirmó el Ejecutivo, lo confirmó el ministro de Hacienda, el propio presidente, y también la realidad, digamos, no se puede presentar el mismo proyecto o insistir con el mismo proyecto. Bueno, eso es un ejemplo de que todos esos diálogos que se hicieron de la reforma tributaria no fue considerada la opinión de la gente, y por eso estamos en la situación que estamos. Ahora, el gobierno dice que estuvo 2 meses justamente hablando y tomando opinión de las organizaciones de la sociedad civil. La CONAPYME planteó 22 reparos, que fueron los 22 reparos que estuvieron en la discusión en la Cámara de Diputados cuando fue rechazado. ¿Por qué no se solucionó los 22 reparos o lo que se pudieran solucionar antes de llegar a una votación? Claro. Entonces, en la Comisión de Hacienda. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a esto? Conversemos, dialoguemos, pero escuchemos. No digamos que estamos conversando para legitimar una decisión que traíamos tomada. Oiga, Héctor, usted iba a un punto que es bien relevante acá. Esta semana la CPC estuvo, de hecho, con el presidente Boric en La Moneda. Más allá de la imagen, hubo una conversación y esto, evidentemente, también en búsqueda de puentes, de acuerdos para poder llevar lo que es la reforma tributaria y otros puntos. ¿Ustedes esperan como CONAPYME y otras organizaciones de pyme que tengan contacto ser también convocados al Palacio de la Moneda con el presidente Boric? Es lo mínimo que esperaríamos y que lo inviten a todos y no solo a las organizaciones de pyme que le dicen todo que sea al gobierno por una afinidad política. Porque también hay distintas organizaciones de pyme acá, pues. Hay algunas que de hecho apoyaban el tema de reforma tributaria, ustedes no. Bueno, yo preguntaría cuánto representan esas organizaciones de pyme. Ya. Porque aquí están los camioneros, los buses interprovinciales, los taxis, los colectivos, transporte escolar, el comercio, la panadería, sí, los pequeños industriales. Entonces, pero nosotros no podemos decirle de todo que sea el gobierno, porque tenemos que interpretar el pensamiento y la necesidad de la gente que representamos. Ahora, si yo no tengo representación y tengo un buen timbre y un nombre rimbombante, puedo decir cualquier cosa. Sí, esa es la diferencia. Entonces nosotros esperamos, obviamente, reunirnos con el ministro de Hacienda, reunirnos con el presidente de la República y hacer el planteamiento que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, ustedes llegarían con los mismos planteamientos, digamos, no es para qué cambiar mucho. No hay mucho que cambiar. A juicio de ustedes. Claro, y ahí tendremos que buscar un acercamiento, pero un diálogo o una conversación para legitimar es complicado. Y nosotros creemos que se tome... Mire, nosotros participamos de los diálogos tributarios. Sabemos lo que se dijo ahí. Sí. Y sabemos también que no es parte del proyecto. Y una cuestión que no es parte del proyecto, que tiene que ver con los impuestos correctivos, que tiene que ver con los impuestos específicos de los combustibles, que es un sentir de toda la ciudadanía del país y no son parte de la discusión. Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME. Héctor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto. Que esté muy bien, buenos días. Gracias.